Bienvenidos y feliz sábado para todos. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu santo y precioso nombre, Señor, aquí ahora entre nosotros, mediante tu Santo Espíritu que esperamos esté aquí. Lo invocamos, Señor, para que nos guíe tanto a los que hablan como a los que escuchan, para que el corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, esta semana el tema que vamos a tratar es la organización de la Iglesia y su unidad. Como ya sabemos, todo el trimestre pues va relacionado con la unidad de la Iglesia. Y hoy vamos a hablar concretamente de la organización. En el versículo para memorizar nos dice: «Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo». Son dos versículos, es Mateo 20 del 26 al 27, pero vamos a ver, bueno, de hecho ahora lo vamos a ver, que los dos versículos tienen como un paralelismo que nos ayuda a ver cuando dice grande, a qué se refiere. Fijaros, dice, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, y en el siguiente versículo dice, el que quiera ser el primero entre vosotros. Una cosa es ser grande y otra cosa es ser el primero. Pues aquí lo está uniendo. O sea, cuando alguien quiere hacerse grande, ya no es solo para estar entre los grandes, sino es para hacerse el primero. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer también unas citas de Elena White donde dice que en estos últimos días van a pasar cosas en las cuales realmente va a haber mucha competición por ser el primero. Y vamos a ver cómo se quiere imponer eso dentro de la Iglesia. La lección del sábado nos dice, como adventistas del séptimo día, somos cristianos protestantes que creen que la salvación es solo por la fe en lo que Jesucristo ha logrado por la humanidad. No necesitamos una iglesia ni una jerarquía eclesiástica para recibir los beneficios de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso es evidente. Nosotros respondemos ante Cristo. O sea que si alguna iglesia nos acepta o nos echa, no nos echa del cielo. Va a depender de nuestro corazón. Vamos a ver en qué relación tenemos nosotros con Él. Eso es lo que cuenta para Dios. Si realmente estamos siguiendo lo que dice su palabra o no. Nos estás afiliado o no a una iglesia concreta. Lo que obtenemos de Cristo lo obtenemos directamente de Él. Eso también es muy importante. Él nos lo da todo. No hay un cura intermediario que es al que tenemos que decirle nuestros pecados y confesarnos, sino que vamos directamente a Dios, no hay intermediarios. Esa es la gran revelación, ¿no?, que el protestantismo se encontró, ¿no?, y fue lo que realmente querían que la gente supiera, ¿no?, valdenses y compañía, ¿no? ¿Por qué dieron su vida? Para que las personas que eran esclavas de esa represión en ese momento de la Iglesia Católica, pues pudieran leer por sí mismos la palabra de Dios y vieran que realmente podían acceder directamente al cielo solo con una oración. Que la oración los ponía delante del trono de Dios. Y cada vez que oramos por alguien, recordemos, ponemos a esa persona ante el trono de Dios. Y entonces Él es el que bendice directamente a esta persona o a nosotros mismos, ¿no? Ese es el poder de la oración real. Como nuestro sustituto en la cruz y como nuestro sumo sacerdote mediador en el santuario celestial. Recordemos que Él murió por nosotros en sustitución, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién merecía morir? El hombre. ¿Y quién murió? Cristo. Se hizo hombre para recibir Él el castigo, para recibir Él la paga. Por lo tanto, mediante eso tenemos acceso a su trono.
en esa oración que hemos hablado. Y está como mediador en el santuario celestial. Recordemos, hay un santuario en el cielo, no hecho de mano humana, como dice Hebreos. Y ese santuario, ahí está Cristo mediando por nosotros, recogiendo nuestras oraciones y en este momento en el juicio investigador. Estamos siendo repasados. Primero fueron los muertos y ya toca a los vivos. O sea que tenemos que estar siempre pendientes, siempre velando, como nos pide también la palabra de Dios. Más adelante en la lección dice, sin una organización eclesiástica, el mensaje salvífico de Jesús no podría comunicarse de manera tan efectiva a los demás. Es verdad que es necesario que no vayamos cada uno por nuestro lado, todo, y que la salvación es personal. Hay una manera de llegar a las personas, ¿no? Durante toda la historia ha habido un mensaje que es el que se llama verdad presente. En Segunda de Pedro lo podemos ver, las palabras verdad presente. La verdad presente es la verdad que hace reaccionar a cada persona en cada tiempo. Por lo tanto, solo podrá ser efectivo el mensaje si hablamos con la verdad presente, que es una verdad que no niega la verdad anterior, sino que hace despertar a las personas para que puedan estar atentos a todo lo que la palabra de Dios quiere decir. Sabemos que hoy día una verdad presente es muy amplia, hay muchos ámbitos, porque Satanás se ha esforzado muchísimo en falsificar absolutamente todo lo que Dios quiere mostrar. Entonces, ¿qué? Nos toca, en este tiempo, desvelar todas las tretas de Satanás. Y según la promesa bíblica, todo será descubierto. Satanás será totalmente descubierto. Por lo tanto, nos toca decir eso también. Y en el mundo en que vivimos, en el mundo en que estamos nosotros, más, digamos, europeo, hay mucha tendencia al ateísmo. Hay mucha tendencia a pasar absolutamente de todo. Y hay cosas en las cuales la gente se está metiendo buscando algo. Se está metiendo en espiritismos, se está metiendo en nueva era, se está metiendo en budismo, se está metiendo en toda una serie de digamos, tendencias espirituales, porque saben que les falta algo. Y dentro de la Iglesia también hay esa tendencia. Hay una tendencia a buscar lo nuevo, a buscar lo espectacular, a buscar algo que realmente como que te llene. ¿Y por qué estamos buscando esto? Porque quizá nos está explicando lo que realmente llena, que es la verdad presente. O sea que tanto lo que pasa fuera como lo que pasa dentro de la Iglesia viene por lo mismo, por no dar el sonido certero de la trompeta. Y la trompeta debe sonar con un sonido concreto, hoy en día no puede sonar con otro, es un sonido concreto. Y ese sonido es el que hace despertar. Hemos hablado mucho de ese sonido, hay muchas conferencias al respecto, recomiendo que las veáis y las repaséis. Vamos adelante. Dice, los dirigentes de la Iglesia también son importantes, ya que fomentan la unidad e ilustran el ejemplo de Jesús. Vamos a hablar también de lo que significa esta unidad. Evidentemente el ministro es importante, porque está como dando la cara y dando un ejemplo también, ¿no? Y vamos a ver que Cristo hizo eso. ¿Y quién representa al ministro? A Cristo también. ¿Qué hizo Cristo? Se exaltó a sí mismo y dijo, venid todos a mí. Bueno, en parte sí que dijo que era el Hijo de Dios. Pero ¿cómo mostró su manera de liderar? Eso es lo que vamos a ver en esta lección. En el siguiente día, el domingo, nos habla de Cristo como la cabeza de la Iglesia. Por mucho que haya personas que estén, pues digamos, al frente de algún movimiento, tenemos que tener siempre muy claro que la cabeza es Cristo. Que la cabeza no es esa persona, sino Cristo. Y esa persona que está hablando, como los que están escuchando, somos todos hermanos, hijos de Dios, iguales ante Él. Lo que pasa en muchas ocasiones es que la persona que habla se le sube a la cabeza, ¿no?
Porque claro, hay mucha gente escuchando, ¿no? Y si además le dan la razón, le dicen, muy bien, ¡hala, qué pasada!, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Entra en el engreimiento. Se viene arriba, ¿no? Como se dice aquí. Y hay el peligro de que esta persona empiece a hacer ya cosas por sí mismo y para sí mismo. ¿Y qué buscas? Dar algo espectacular para que el que escuche se quede prendado de eso espectacular. Y vaya a escucharte a ti a ver qué cosa espectacular quieres explicar hoy, ¿no? Es lo que comentabas tú el otro día de aquel pastor, creo recordar, ¿no? Vamos a leer Colosenses 1:18. Josep, te toca a ti siempre el primero porque estás en primera línea. ¿Empieza por atrás? No, ya empecé el otro día, hoy me toca otra vez por delante. Colosenses 1:18, Luis. Efesios 1:22. Ana. Efesios 5 del 23 al 27. Sí. Dice el pasaje, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Es la cabeza de qué? De un cuerpo. Que es la Iglesia. Que es la Iglesia. Fijaros lo interesante, ¿eh? La cabeza de un cuerpo que es la Iglesia. Todo, es la imagen del cuerpo humano, ¿eh? El cuerpo humano no está hecho por casualidad así, ¿eh? Y toma referencia al cuerpo humano para mostrarnos lo que es la relación con Dios. Entonces nosotros, como humanos, ya somos testimonio, porque tenemos cabeza y tenemos cuerpo, ¿eh? Y el cuerpo tiene que hacer lo que la cabeza le diga. Es el cerebro el que manda aquí, ¿eh? La misma biología, la misma fisiología nos hacen ver que realmente no puede ser al revés, ¿eh? Y que cuando es el corazón, que está en el cuerpo, fijaros, no está en la cabeza, está en el cuerpo, el que domina a la cabeza, entonces es cuando cometemos la mayor parte de los errores, ¿eh? Cuando el mandato viene de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, es cuando hay errores. Fijaros la analogía, ¿no? Cuando el hombre es el que quiere poner las condiciones a Dios, es cuando nos pegamos los batacazos. Y esto es lo que promueve hoy en día el mundo, ¿no? Que debes de seguir a tu corazón. No paran de repetirlo, ¿no? Desde luego, eso no lo paran de repetir. Y estas tipos frases, no sé si se llaman memes, no sé cómo se llaman, esas frases que corren por las mensajerías de todas las redes sociales, siempre van a apelar a eso, al corazón. Tú ves cualquier dibujo animado de Disney que se os pase por la cabeza y el mensaje de cualquier canción es siempre lo mismo. ¿Qué te dice el corazón? Cualquiera, ¿eh? Al final, claro, esa persona crece pensando que lo que siente es lo que vale, ¿eh? Y muchas veces lo que sentimos no es necesariamente lo que es. Entonces, ¿qué es eso que nos pide? Nos pide que necesitamos algo, una roca, necesitamos una referencia para que ese sentimiento no nos domine y nos desvíe. ¿Cuál es esa roca? ¿Y Cristo qué habla? Tiene una palabra, es el verbo también, ¿no? Entonces tenemos aquí algo a lo que cogernos y está escrito para que si nosotros pensamos y sentimos una cosa, y aquí nos está diciendo que eso que sentimos no lo debemos sentir, porque es malo para nosotros, ¿qué vamos a hacer? El corazón es lo que cuenta. O vamos a cogerlo y vamos a decir, wow, pues Satanás está haciendo algo conmigo, ¿eh? Y ahí es cuando está la lucha del cristiano, de Pablo, ¿no? Que comenta, ¿no? Él le surgen cosas por hacer. Pero él piensa, yo soy de Cristo. Entonces lucha contra eso que está sintiendo que debe hacer. Veremos. Espera, que tenemos doble intervención. Veremos que casualmente el tema de hoy que presentaremos va una mica por ahí. Va por ahí. Va por ahí. No, sí. En ese catañol precioso.
un poco por ahí es que se me sale. Y que, bueno, vemos cómo Dios hace todas las cosas, ¿no? Bueno, a mí no me tocaba presentar tema hoy, pero lamentablemente Víctor está enfermo y nos tocaba presentar las experiencias, pero no ha podido venir porque está con una gripe de esas de que te tumban en la cama. Y mira, le digo yo, bueno, yo ya tenía un poco arreglado el tema y bueno, lo presentamos hoy. Bueno, vemos que las casualidades no existen porque más o menos lo que se está hablando en la escuela sabática y lo que se va a hablar también, supongo, va también un poco relacionado, pero hablábamos de eso, de los sentimientos, ¿no? Que ya veremos que Elena White habla un poco de eso. Bueno, en referente a lo que hoy voy a presentar, que también será un tema un poco duro, pero bueno, a veces necesariamente lo que nosotros creemos que necesitamos no es lo que realmente necesitamos. A veces necesitamos cosas que el cuerpo nos pide. A ver, tenemos necesidades básicas, ¿no? Como el comer, como el beber, como el dormir. Esas cosas las necesitamos porque es lo que nos ayuda a estar con salud. Pero como generalmente tenemos nuestros gustos pervertidos, vamos a hablar un poco en cuanto a la alimentación, a veces tengo antojo o necesito esto. Sí. Por ejemplo, el azúcar, ¿no? Sí. O por ejemplo, las comidas no saludables. Lo necesito, mi cerebro va y pasa con las drogas y pasa con el alcohol y pasa con todo esto. Tu cerebro dice que lo estás necesitando, tu cuerpo tiene una necesidad de ello, pero no necesariamente es lo que realmente tú necesitas lo contrario, de hecho. ¿Por qué? Porque va formándose una adicción. Y en cuanto a los sentimientos, también es como una adicción que nosotros tenemos y que como no están dirigidos por el Espíritu Santo, no puede ser bueno eso que estamos sintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando realmente buscamos a Dios y vamos a la palabra de Dios y nos da una serie de mandatos y una serie de lineamientos que hay que seguir, entonces, si vamos haciendo caso de ello, esos sentimientos van cambiando y realmente lo que vamos sintiendo en ese momento que Dios va poniendo en nosotros es lo que Dios quiere, que es lo que realmente necesitamos. Entonces, ¿cómo sabremos que si lo que está bien o lo que está mal? Por la palabra de Dios. Es nuestra única guía. Y lo que comentas, las necesidades básicas, incluso en las necesidades básicas necesitamos control. O sea, en todo necesitamos templanza. De hecho, cuando somos pequeñitos, hoy tenemos uno en la sala, por cierto, cuando somos muy pequeños, lo primero que hacemos es ponernos las cosas en la boca. Es lo que hace todo niño, la mano, todo se lo mete en la boca. ¿Por qué? Porque el niño, cuando empieza, es como realmente conoce las cosas, por la boca. ¿Y eso está hecho de casualidad? ¿Esto está hecho porque sí? ¿Es pura evolución? Pensad, la primera tentación que Cristo tuvo fue para contrarrestar la tentación que tuvo Eva y Adán. De eso también hablaremos. Bueno, pues casi que empieces ya. Pues Eva y Adán, ¿qué fue? Fue la comida, ¿verdad? Fue algo al gusto. Cristo, la primera tentación, el gusto. Es la primera de las tres, es la que abre, dice Elena White cuando nos lo explica, que es la que abre la puerta a las otras dos. Entonces, si ya no podemos ni controlar cuando tenemos que comer y lo que tenemos que comer, ¿cómo vamos a controlar el resto? ¿Cómo vamos a decir, no quiero sentir esto, o no voy a... No, ¿por qué? Porque primero están las cosas más sencillas. Cuando seamos fieles en lo poco, entonces seremos fieles en lo mucho. A veces queremos hacer muchísimas cosas, queremos ser grandes evangelizadores, cuando en principio aún tenemos que domarnos a nosotros mismos. Aún tenemos que someternos realmente a Dios para poder ser usados por Él, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas que requieren disciplina, que también es lo que hoy se quiere hablar, pues son las que nos van a dar paz. Porque sabremos que estamos haciendo lo que Dios quiere. Eso es lo que más paz te da. Y gozo. Siguiente versículo, que nos hemos quedado en el primero. Javi. No, ¿seguro? ¿Seguro? Bueno, como quieras. Es que ya me olvidé de ti.
Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. O sea, todo está sometido bajo los pies de Cristo. Todo. Siguiente, Efesios 5, del 23 al 27. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. De hecho, lo que hace que la iglesia sea pura es esa unión con Cristo. Cuando la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿qué es lo que da Cristo? ¿Cosas malas? Cosas buenas, ¿no? Entonces va a ser irradiada por esa fuerza, por esa energía que Dios te da, por esa energía que Cristo da. Y nos hace la relación entre hombre y mujer en el matrimonio, ¿no? Eso ya lo hemos hablado muchísimas veces y Fanny seguro que lo tocará más veces. Evidentemente, cuando aquí habla de un sometimiento, hoy va a hablar, perfecto, ¿ves? Pues ya lo dejo ahí y que se meta ella. Ya está. Bueno, pues vamos a ir pasando entonces. Pero sí que es verdad que ese sometimiento implica que el marido represente a Cristo. No es un sometimiento bajo cualquier condición. No es ciego, ¿no? No es ciego. No siempre el marido tiene razón por ser hombre, no. ¿Representa a Cristo? ¿Realmente puedes estar con él en eso? ¿El marido da su vida por la esposa? ¿Sería capaz de dar la vida por la esposa? Claro, todo eso es lo que está representando el matrimonio. ¿Realmente cuando nos casamos el marido siente eso y la esposa siente eso? ¿Que realmente está haciendo esa parte o sería capaz de hacer esa parte? Entonces todo eso es lo que se va a elaborar. Pero en relación a Cristo y su Iglesia es lo que nos tiene que llenar más, ¿no? El hecho de que cada matrimonio de esta tierra tendría que representar la unión entre Cristo y su Iglesia hace aún más fuerte y más decisivo y más solemne esa decisión. Y un cuerpo y una cabeza, ¿alguna vez la cabeza se va por ahí a dar una vuelta y el cuerpo se va por ahí a dar otra vuelta? No, ¿qué no? Van juntos, ¿verdad? Porque sin la cabeza el cuerpo se cae desplomado y la cabeza sin cuerpo no va a ninguna parte y se muere también. Entonces, separados lo menos posible, ¿no? Ahora que hablas de esto, hoy se tiene muy en boga el tema de la familia, ¿no? Y sabemos quién lo está promoviendo, ¿no? El tema familiar. Y bueno, se está viendo pues en telefilms, muchos lugares, en lecturas, se está hablando pues de la importancia de la familia, defender la familia, sostener la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sabemos lo que hay detrás, ¿no? De todo esto, que es posteriormente pues llevar a la familia pues a aceptar el domingo como único día de descanso, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que es una treta también que el diablo copia de lo que la Escritura dice, ¿eh? Cristo es la cabeza, representa al marido, etcétera, pero él lo toma de otra manera, ¿no? Como la familia es importante ante todo y si te pegan a un miembro de la familia, defiéndelo, atácalo, ¿eh? Incluso el Papa lo ha dicho, ¿no? Si te pegan, pues tú devuelve, ¿no? Es decir, vemos la copia fraudulenta que hace el diablo, de lo que realmente es la familia. Fijaros que es interesante. Sí, Javi, ya no te corto ahora. No, yo quería comentar el hecho de... siempre la iglesia tiene una cabeza, que no es ella misma. Y cualquier iglesia, cualquier grupo, cualquier ministerio, porque ahora hay muchas iglesias organizadas diferentes, dentro inclusive de cada denominación hay muchos grupos diferentes, hoy lo que es el adventismo, cuántos ministerios independientes, lo que la organización llama disidentes, ¿cuántos hay? Ahora, todos tienen una cabeza, pero Cristo tiene solo una cabeza.
Es decir, solo una es la verdadera iglesia. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él es la cabeza de la iglesia, y Él era la cabeza de la iglesia del Antiguo Testamento. Pero cuando Él estuvo en la tierra, ¿cuál era su cuerpo? Cuando se reunían los dirigentes del Sanedrín, ¿qué espíritu dominaba ahí? ¿Quién mandaba ahí? ¿Mandaba Dios? Cuando estaban procurando, se reunían siempre para tramar la muerte del que debería ser su cabeza. O el cuerpo de Cristo en ese momento era solo un pequeño grupo de pescadores, algún publicano y algunos que otros. Y hoy, es decir, solo hay una cabeza y solo hay un solo cuerpo. Y eso es importante que nosotros sepamos reconocer cuál es ese cuerpo. Porque es verdad que se habla mucho que fuera de la iglesia tal no hay salvación. Bueno, eso viene de una parte que en parte es verdad. Porque para estar en Cristo hay que ser parte de su cuerpo. Otra cosa es que tú estés donde estés y el mensaje que te haya llegado y la oportunidad que tú tengas. Pero si Cristo te llama a formar parte de su cuerpo, pues no puedes negarlo y pensar que así uno va a ser salvo. Entonces, pero claro está que uno no es salvo por pertenecer a una denominación o esto o cual, a no ser que sí esa denominación, ese grupo esté caminando en la plenitud. Y uno si rechaza es porque está rechazando a Cristo. Pero solo Cristo tiene una cabeza, solo hay un solo cuerpo. Y eso no significa que sea una organización jurídicamente establecida y tenga grandes templos. Y así como en el tiempo de Jesús, el cuerpo era un pequeño grupito, hoy la historia se está repitiendo. Tienes que pensar como si fuéramos, evidentemente la salvación es individual, pero tenemos que pensar como si cada uno de nosotros estuviera lanzando un cable a Cristo, ¿no? Un cable. Y el que se engancha en la verdad presente, todos los que están enganchados en la verdad presente individualmente, están en el mismo nivel. Y el hecho de que cada uno busque individualmente a Cristo, no deja de que todos estén juntos como hijos, ¿no? Y eso es lo que hace realmente la unión de la Iglesia, ¿no? Luego vemos como el Espíritu nos va moviendo a todos a la vez, en la misma dirección, y eso es muy bonito. Vivirlo es realmente hermoso, con los temas que se están dando, toda la conexión que hay entre ellos en este grupo es espectacular. Cada vez me sorprende más. Todos están aportando su parte, todos. No es que aquí pueden salir 2, 3, 4 personas, pero la gente está aportando, cada uno su parte. O sea que es realmente interesante. Hay una cita de Elena White, deseada a todas las gentes, en la lección del domingo. La Iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento. Ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre ni ser controlada por el hombre. Muchos sostienen que una posición de confianza en la Iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. Como yo soy el teólogo, tú vas a creer lo que yo diga. Dios no sanciona esta pretensión. El Salvador declara, todos vosotros sois hermanos, lo que decíamos ahora. Cuando nosotros aceptamos la verdad presente, nos mira y nos dice, todos vosotros, los que aceptáis la verdad presente, los que estáis juntos, sois mis hermanos. Todos están expuestos a la tentación y a cometer errores. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. Esa dependencia va a muerte. La roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la Iglesia. De ella puede depender el más débil. Y los que se creen los más fuertes resultarán ser los más débiles, a menos que hagan de Cristo su eficiencia. Muchas veces creemos que porque sentimos que ese día estamos muy cerca de Dios, estamos realmente más cerca de Dios. Pues puede ser que ese día es el día en el que estamos más lejos de Dios. Porque lo que sabemos es que cuanto más cerca de Dios estamos, peor nos vemos. Cuanto más cerca de la luz estamos, más se ven las manchas, las pequeñitas. O sea, que no nos confiemos de lo que sintamos ese día o de la sensación que tengamos, sino que seamos firmes, seamos templados y sigamos en la misma línea de trabajo ese día que cualquier otro. Muchas veces pensamos, ¿cómo puede ser que tenga estas épocas de estar semanas ahí, que parece que no tiras, parece que no? Pues a lo mejor es que lo estás haciendo bien. O sea, que vamos a salir un poco de esa situación y verlo desde fuera. Cuando la palabra dice que debemos parar, ¿no? Y buscarle, ¿no? No sea que esté ahí mismo, ¿no? Y a tocar a las puertas. Hay que parar y buscar a Dios. La pregunta del domingo dice, ¿cómo podemos aprender a depender de Cristo y no de otro ser finito
¿Cómo nos resulta tan fácil depender de una persona? Es muy fácil depender de alguien que ves, porque lo ves. Y entonces podemos caer en ese peligro de decir, no, es que lo que diga él va, aquí se dice a misa, pero no se puede decir. Lo que dice él va ahí delante del trono. Pues no. ¿Por qué? Primero hay que comprobarlo, ¿no? Como los bereanos hacían. Y una vez lo tienes comprobado, entonces le escuchas. Eso no quita, y eso lo hemos hablado ya, eso no quita que no se cumpla la profecía que sabemos que se ha de cumplir. Que igual que en los tiempos de Cristo hubo alguien que preparó el camino para Cristo y solo era uno, lo mismo va a pasar en la segunda venida de Cristo. Que va a haber alguien, incluido mensaje y personas, y dirigente y líder, que van a preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. ¿Quiere decir eso que la gente, solo escuchándole, ya está salvo? No. Tiene que creer lo que dice, aplicarlo a su vida, porque le va a acercar a Cristo. Y cuando tenga su relación con Cristo, entonces podrá seguir en esa línea. Una cosa es eso y otra lo otro. Vamos a ver luego cómo realmente, cuando tiene la conversación con Pedro, vamos a ver cómo realmente matiza Elena White por qué le dice, no elegía a una persona concreta. Vamos a ver por qué. ¿Por qué decía todo eso que él decía? En la lección del lunes, vamos a leer Marcos 9, 33 y 34. Ángel, padre. Laurita, Mateo 20, del 25 al 28. Marcos 9, 33 y 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino había disputado entre sí quién había de ser mayor. Había de ser mayor. Como los niños, ¿vale? No, yo, papá, yo, no, yo. Yo primero, Y siempre es para ser el primero, No para estar entre los grandes, no, para ser el primero. Y eso es una cosa que tenemos dentro. ¿Que viene de qué? ¿Quién quería ser el primero? Lucifer, Satanás, ¿no? Ese quería ser el primero. Y ese espíritu ha sido traspasado a la humanidad, y toda la humanidad ha ido pasando a sus hijos, y a todos sus hijos, y al resto de sus hijos, y así hasta hoy. Y nace un niño y lo que quiere que ser el primero. O sea que eso es la lucha que tenemos ya desde pequeños. Y más si tenemos hermanos. Ya no os digo nada. Mateo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús dijo, llamándolos, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercerán sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para servir. La cabeza de la Iglesia vino para servir. Y esto lo vemos en la Santa Cena. Estos versículos están ligados a ese momento, ¿no? En el cual Él se ciñe los lomos, ¿no? Con una toalla, se arrodilla ante todos y les empieza a lavar los pies.
Y ahí todos ya se quedan pues diciendo, pero bueno, pero si es nuestra cabeza, es el líder, es el que nos va a liberar, ¿no?, de los romanos, ¿no?, porque aún tenían ese concepto, ¿no?, que aún iba a pasar algo y que iban a quedar todos liberados de los romanos, ¿no? Y les venía a enseñar eso, que todos tenían que empezar por ahí. Porque él estaba formando a personas que tenían que formar a personas. Nunca se acaba la línea, ¿eh? Al final todos tenemos que ser en algún momento líder siervo, como dice la lección, ¿eh? Porque ese es el ejemplo que debemos dar. Cuando tú estás enseñándole a alguien algo, cuando haces un estudio bíblico, cuando no es solo conocimiento, ¿eh? Tienes que hacer lo posible para que la persona se encuentre en condiciones, se encuentre bien, hospitalidad, lo que sea, todo. Tiene que haber algo en ti que esa persona ve antes o aparte del estudio, ¿no? Si uno mira en la historia, ayer lo conversábamos con Laura, hoy el mundo, la gente del mundo, en el mundo secular, exige y espera que los dirigentes en la política, pero en lo que sea, sean servidores, ¿no?, que gobiernen para nosotros, que nos sirvan. Pero a veces no piensan de dónde viene eso, piensan que siempre fue así. Pero no se dan cuenta que antes del cristianismo, era totalmente lo contrario. Esto que Jesús enseñó era la realidad del mundo. Cuando vemos la historia de los faraones y de tantos imperios y de reyes, emperadores que exigían inclusive la adoración. Había en muchos lugares, por ejemplo en América, con el señor Inca, con el Montezuma, que a veces tanto se lo reivindica, ¿no? Los españoles nos trajeron todo lo peor. Vamos, lo que allá había no era muy bueno, tampoco la gente no podía ni mirarlos a los ojos a sus reyes. Se tenían que postrar a tierra. Entonces, no existía ese pensamiento en el pueblo de que el rey está ahí para servirme y para... No, yo estoy aquí para servirlo a él y para rendirle toda la pleitesía que tiene derecho porque, bueno, es el Hijo de Dios. Y eso es algo que ha traído el cristianismo. Pero el mundo de hoy, ¿qué está queriendo? Está queriendo la enseñanza de Cristo, pero sin Cristo. Es decir, se está exigiendo, si uno mira lo que es el progresismo, lo que ofrece, por ejemplo, la izquierda, es una falsificación del cristianismo. Es una supuesta superioridad moral y son un montón de cosas aparentemente buenas, pero sin Dios. Y eso nos va a llevar al totalitarismo más absoluto que jamás haya habido. Es decir, es un engaño impresionante que está haciendo Satanás. Pero todo esto es interesante que la gente se podría cuestionar ¿por qué? ¿Por qué queremos eso? ¿Por qué le exigimos eso a un gobernante, a un líder? Porque Cristo lo enseñó. No viene de otro lugar. Que puede haber habido alguno movido por el Espíritu Santo que intentó eso, pero eso se estableció de manera completa con Cristo. Así como cuando el cristianismo se empezó a expandir, desaparecieron los sacrificios de personas, desaparecieron tantas cosas malas que ahora se están tratando de restablecer, pero con una apariencia cristiana y todo obviamente pervertido. Pensemos que el primero que va a mostrarse como verdaderamente como muy humilde, como una humildad extrema, el primero que va a decir yo me doy por mis ovejas, va a ser el Papa. Y es lo que va a promulgar y es lo que va a predicar. Y va a hacer muestras públicas de eso de manera constante. Porque recordemos que hay una agenda. Hay una agenda que se llama Agenda 2030, que es básicamente una transcripción de la encíclica Laudato Si, que también hizo el Papa, dirigida ¿a qué? A meternos a todos debajo de ¿qué? Del bien común por el cambio climático, y el que esté en contra de eso no será humilde. Y hasta Satanás cuando aparezca tendrá que mostrar humildad. Sí, es una de las cosas que estuvimos hablando con Javi ayer, muy interesante, que es que el Papa dijo que si se presentaban los extraterrestres los bautizaría. Son hermanos. Son hermanos del universo. Y no es broma. O sea, él lo dijo con toda la seriedad del mundo. Sabemos que la falsa venida de Cristo va a ser ¿qué? Va a ser el falso Mesías con apariencia de Cristo, acompañado de ¿qué? Toda una serie de aparentes ángeles con una imagen, pues probablemente extraterrestre, que bajan. ¿Y qué pasa? Tienen que decir, mira, estos, mi mano derecha, son a los que tenéis que haber rendido para recibirme a mí. Y los que no se rindan ante ellos, no me rendirán ante mí. Imaginaros ese momento espectacular.
De la misma manera que Cristo, cuando se bautizó ante Juan el Bautista, ¿no le dio toda la certificación a Juan el Bautista? Esa homologación que vimos el otro día, el homologueo, ¿eh? Esa homologación que Juan el Bautista hizo de Cristo, diciendo, este es el que había de venir. ¿No lo hace Cristo también a Juan el Bautista diciendo, mira, él me anunciaba? Pues lo mismo imaginaros en la venida del falso Mesías. ¿Os imagináis que el falso Mesías se dejara bautizar por el Papa? ¿Os imagináis algo así? ¿Y todos los extraterrestres pasando por el agua bautismal? Fijaros, porque si el Satanás quiere imitar a Cristo, y quiere imitar la primera y la segunda en una, porque va a pisar la tierra como Cristo pisó la primera vez, imaginaros algo así. Eso también lo veremos cuando hablemos de y con los respecto temas de la primavera al otoño. Con respecto que decías de, bueno, el Papa hablando de los extraterrestres, que si vinieran, los bautizaría, acordémonos de las películas de Hollywood. De cada una de las películas que pasan referente a este tema de los extraterrestres. En algunas presentan a seres que vienen del espacio y que los demás piensan que vienen a atacarlos y en realidad vienen como amigos a tratar de cambiarlo todo porque están haciendo las cosas malas. En otros casos vienen un poco a destruir, pero siempre es por el mismo tanto, ¿no? Los humanos se han vuelto unos desgraciados y hay que exterminarlos para que cambien o para que tengan un mundo nuevo, yo qué sé. Siempre es el mismo punto. Y recordemos que Hollywood está hecho ¿para qué? Para adoctrinar a la gente y para llevarlo al final a ese punto. Porque todas las películas van en ese sentido. Hace muchos años hubo una película que era Encuentros en la tercera fase. Me vais a perdonar que hable de esto ahora, pero es que realmente es muy gráfico. Si podéis encontrar la película, hay una en la parte final, vienen a llevarse a personas, a unos elegidos, no son todos, y antes de irse, pasan por la vicaría. Pasan por la vicaría. Está el cura de turno, como que los está preparando para irse con el platillo volante. Si podéis recuperar las imágenes, es muy interesante, porque es lo que estamos hablando ahora. Y de hecho solo me acuerdo de eso, o sea que debe ser por algo. Bueno, todos tenemos un pasado. El deseo de todas las gentes, página 504, dice, Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a que los fuertes sobrellevan las flaquezas de los débiles. El poder, la posición, el talento y la educación colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a los semejantes. Fijaros que si solo leemos esto, si solo aplicamos esto a nuestra vida, el Papa nos entra. Si no metemos la verdad presente completa, aquí el Papa entra. Y luego no podrás negar lo que está haciendo. No podrás decir, no, es que es malo, no. Porque todo lo que dice es bueno. Aparentemente, todo lo que dice es bueno. La unidad, la paz universal, no terrenal o de la tierra o del mundo. Universal, eso implica todos los seres creados del universo. El concepto que están vendiendo es realmente grave y si no lo vemos con esa lectura, nos va a colar. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La humildad que Cristo mostraba de manera sincera para mostrarnos cómo debemos ser nosotros, la está cogiendo el Vaticano y la está poniendo en su espalda y diciendo, solo yo, solo los que estén conmigo son verdaderamente humildes. Cuando en realidad el que es humilde no va mostrando lo que hace por ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, ¿no? O al revés, no recuerdo ahora si era el derecho o la izquierda. Pero sé que es algo que queda entre tú y Dios, porque lo haces porque quieres seguir y servir a Dios. No para que todo el mundo lo sepa. No vas con cámaras por todos lados viendo tus buenas obras, ¿no? Eso es muy interesante. El pequeño detalle que Cristo no creaba los problemas, ¿no? Y el Vaticano sí son los que están creando los problemas, exacto. Con lo cual ellos están jugando una doble carta. Exacto, Cristo solo jugaba una, que era la salvación.
el servicio a la humanidad. En cambio, el Papa juega esa doble carta, ¿no? De por un lado crear los conflictos y por el otro pues dar la solución. Sí, hemos demostrado hasta la saciedad cómo está detrás de todos los conflictos casi que en la Tierra se están generando para poder generar ese ecumenismo llamado ecumenismo de la sangre. O sea, que todos los que mueren en el nombre de Cristo, que hablen de Jesús y mueran, son uno. Y es realmente repugnante ver cómo esa muerte también está siendo en el fondo financiada por estos. Y luego, ¿qué? Os voy a dar la solución, no os preocupéis. Y todo el mundo, pues, embobado. Pero si tenemos la verdad presente y nos afianzamos en la roca, que es el verbo, no nos pueden engañar. La verdad presente nos dice todo lo que Satanás está ocultando, por lo tanto, no nos pueden engañar. Solo que se engañarán los que quieran ser engañados. En la lección del martes, en 2 de Timoteo y Tito, nos recuerda ese mandato que Pablo hizo a Timoteo, ¿no? de retén la doctrina, ¿no? Y no te dejes pues amedrentar, ¿no? Le dice que redarguya, que reprenda, que exhorte, ¿no? Vamos a leerlo en 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, constantemente. Constantemente. No, es que tengo que parar, no, constantemente. Si descansas y viene alguien y te da la oportunidad, también ahí, en cualquier momento, porque Dios sabe a quién podemos llegar, solo Él lo sabe. Porque vendrá, redarguye, reprende, exhorta, redarguye, esa palabra que muchas veces nos quedamos diciendo, ¿qué quiere decir? Siempre lo buscamos y se nos olvida, al menos a mí. Redarguir, porque la tenemos fresca del otro día, es refutar, refutar con argumentos, exactamente. Reprende, exhorta. Exhortar es incitar a la gente a ir hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Decir, hombre, tienes que ir para allá, o tienes que ir para acá, porque sabes que es la verdad, y por lo tanto te preocupas porque estas personas vayan en el buen camino, ¿no? Ese es el trabajo de Timoteo, ¿no? Con toda paciencia y doctrina. O sea, no vale solo paciencia, también hay que poner la doctrina, porque si no esta persona, tú le llevas a un lugar, tiene que saber lo que tiene que hacer en ese lugar. Tienes que darle el libro de instrucciones, ¿no? ¿Qué hago con esto que me has regalado, no? Pues tienes que seguir las instrucciones, ¿no? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Fijaros lo que está diciendo aquí. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sana doctrina es verdad presente? Es mi pregunta. Sí, ¿no? Porque si es verdad presente, en sí es verdad. Y se sufre. Es verdad. Si es verdad, está unida a las verdades antiguas del Antiguo Testamento y a las que van a venir. Por lo tanto, eso no se sufrirá por según qué personas. Y no está hablando solo de las personas de fuera de la iglesia, está hablando del pueblo de Dios. Porque Él a quién iba a hablar, primero. Sino que teniendo comezón de oír, y aquí es donde quería ir antes, teniendo comezón de oír, cuando hemos empezado, he hablado de esas personas que querían imponer una serie de conocimientos, tienen ganas de conocer, pero no la verdad. Algo especial. Algo que les toque el corazón quizás. Y eso lo van a defender a muerte. Y quieren que tú también lo defiendas a muerte. Lo vamos a leer, son palabras de Elena White, como lo explica así. Se amontonarán maestros. Entonces, pero a ver, comezón de oír, ¿qué está diciendo? Comezón de oír, se supone que los que quieren oír son humildes seguidores que quieren saber la verdad, ¿no? Pero está diciendo que esto es una consecuencia. O sea, la consecuencia de esto es que se amontonarán maestros. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, que está diciendo que no sufrirán la doctrina y a los 4 días se conformarán como maestros. Según sus propias concupiscencias, o sea, sus propios sentimientos, sus propias sensaciones, sus propias pasiones. Entonces, mira, esto es lo que yo creo y tienes, esto es vida o muerte. Deja lo que estés haciendo y ponte con esto.
También estamos viendo hoy en día que la gente que efectivamente está buscando, porque hay mucha gente que busca pues una verdad, busca pues un crecimiento espiritual, vemos que acaban siguiendo a líderes que les dan enseñanzas que no son incompatibles con su pretensión de mejorar, digamos, como humano, ¿no? No de humillarse a Cristo y de seguir a Cristo con humildad y darte cuenta que has pecado y pedir perdón, sino que son enseñanzas que lo que hacen es exaltar a la persona y hacerla crecer, ¿no? En definitiva, hacerla pues más grande. Y entonces estas son esas enseñanzas también y esos líderes que esta gente nos dice la palabra que también estarán dispuestas a, bueno, que son lo que buscarán en realidad. Sí, sí. Y es lo que estamos viendo ahora. Es que en realidad es que adaptarlo a su forma propia de vida, o a sus propias creencias y convicciones, ¿no? Que ha tenido durante toda su vida. Hay cosas que va a cambiar y cosas que no se va a permitir cambiar porque eso no le cuadra a nivel personal, ¿eh? Olvidando la doctrina. ¿Qué dice más adelante? Dice, y apartarán la verdad del oído, ¿eh? Y se volverán a las fábulas. No son parábolas las fábulas, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice aquí Lluís que estamos en ese momento. Y es verdad, ¿eh? ¿Por qué estamos presentando, y no porque queramos y digamos, vamos a hacer el tema del tercer Elías? Es porque ha venido. Vamos a hacer el tema del cuarto ángel, es porque ha venido. ¿Por qué se está presentando esto? El Señor lo ha puesto. ¿Por qué? Porque sabía que iban a pasar cosas. ¿Y cuántos maestros no hay hoy? Entre comillas, evidentemente. ¿Cuántos maestros no hay hoy presentando grandes novedades? Que a la que ves un poquito, hay algo, ya ves la primera que ya la meten doblada, entonces ya dices, ¿para qué voy a seguir? ¿Eh? Y dice, y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? No es una parábola, es diferente, ¿eh? Una parábola, no, es igual. Una parábola es algo que sucede en realidad, por ejemplo, normalmente en la naturaleza o en la vida de cada persona, y tú coges esa enseñanza o esa cosa que pasa en la naturaleza y lo pasas a otro plano en el cual te ayuda a comprender lo que pasa en la naturaleza, por ejemplo, en la siega y en la siembra y todo, te ayuda a comprender cómo siembras la palabra, ¿no? Eso es una parábola. Pero una fábula, si lo buscamos, una fábula, breve relato ficticio en prosa o verso, o sea que entra bien, ¿eh? Con la intención didáctica o crítica frecuentemente manifestada en una moraleja final y en el que pueden intervenir personas, animales, ¿no? Lo típico de la tortuga y la liebre, cosas así, ¿eh? Y eso se le aplica una enseñanza, pues, para Cristo. Y Elena White dice que eso no debe ser así. Lo deja muy bien especificado que eso no debe ser así. Que es muy diferente una cosa de otra. O sea que... Y hoy esto se emplea mucho en la iglesia. Sí, muchísimo, eso parece. Sí, sí. En la denominación hay mucha, como la excusa de que entiendan todos los niños, que entiendan todos... ¿Cómo hizo Jesús? Jesús no hizo eso. Las historias de niños que se hacen antes de los sermones explican... Y el ratoncito que entró en la casita y todo eso. Pues no. Sí. Eso no debe ser así. Sí, a veces también si uno va directamente a las matemáticas, una parábola es como en vez de ir por la línea recta es ir parabólico, sí, haciendo como una curva, ¿no? Sí. Y sabemos a veces por qué Jesús también tuvo que usar las parábolas. Sí. Ahora, las fábulas, si uno ve, las fábulas especialmente vienen de Babilonia, ¿no? Es decir, es una religión llena de mitos, de fábulas, y del mundo pagano está lleno de fábulas. En la India, por ejemplo, pero veíamos un poco esto de que tienen comezón de oír. Así como antes se hablaba de las emociones y la razón, el diablo se ha ocupado, por ejemplo, de hace unos siglos atrás, llevar a un extremo del racionalismo, que ahora la gente quiere emociones. Pero también este mundo, de este ateísmo absoluto que se ha sembrado, también hay un comezón de oír de una sensación espiritual, ¿no? De algo trascendental. Y ahí es donde aparecen
todos se amontonan, entonces maestros llenos de fábulas que además se forran. La otra vez veía como un famoso que es Cajluna, guatemalteco, como hizo una iglesia gigantesca. Bueno, después se hablaba de que parecía que ha sido financiada también por el narcotráfico, todo. Bueno, eso yo lo dejo ahí, lo que decía Pero vemos cómo mucha gente quiere ahora algo que ya salga de lo que fue siempre este mundo ateo, este mundo muy racionalista. Entonces se buscan las emociones, se busca algo espiritual, pero que sea muy sensacional, ¿no? Y ahí hay maestros para como churros que están saliendo, llenos de fábula. Y lo que decíamos, la fábula están entrando y ya han entrado a la Iglesia Adventista de una manera impresionante. No hay que olvidar que los jesuitas dicen, y esto se va metiendo en todas las iglesias, que la Biblia es un libro mítico teológico. Es una fábula que tiene una enseñanza, una moraleja. Entonces se puede adaptar y transformar como ellos quieran. Exacto. O sea, eso, fijaros como la imitación de la parábola de Satanás es la fábula. Según el Papa es un libro ya pasado a la historia, anticuado, que hay que cambiar. Hay que Josep, hacer una nueva Biblia. Josep dice que bueno, eso no sé si esa noticia era ¿esa noticia era real? No recuerdo si... Sí. Bueno, Josep dice que el Papa dice que la Biblia pues que está como anticuada, ¿no? Y que necesita como una reforma, ¿no? Como algunas constituciones. Pues aquí lo que nos dice también el tema de la fábula, en la definición, en la número 6, dice ficción artificiosa con que se encubre o disimula una verdad. O sea, que no es verdad, dice algo de verdad, pero entonces entra como, parece verdad, pero no, ¿no? Entonces ya te han colado una. Fijaros lo interesante, ¿eh? O sea, que vamos a recibir mensajes parecidos a los que se están dando en la verdad presente, pero con algunos cambios, para que lo tengas que creer, como si te cuelan, ¿no? Y si no estás afianzado, te entra. Y una fábula siempre es agradable. Claro. Sobre todo no, es que no va a haber persecución. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Porque yo no quiero persecución. Esa me gusta más, ¿eh?, que la otra. 3 años y medio de persecución, ¿qué dices? Yo prefiero que no haya persecución. Acepto esa fábula. No es verdad, pero la acepto. Entonces, y así las cosas que queráis, una detrás de otra. Voy a leer algo que escribió Elena White. Carta 136A, 1898. Podemos esperar que se recurra a toda suerte de ideas y que se las mezcle con la sana doctrina. Está hablando del tiempo final, ¿eh? Pero mediante un discernimiento claro y espiritual, mediante la unción celestial, debemos distinguir entre lo sagrado y lo común, lo cual se incluye para confundir la fe y el sano juicio, y para restarle mérito a las grandes y augustas verdades que debieran ser normas para este tiempo. Claro, cuando tú te inventas algo de algo que ya está escrito, o lo cambias, ¿qué estás haciendo? ¿Cargándote la verdad? Cargándotela, ¿eh? Entonces, ¿cómo estás alimentando a la gente? Dice, nunca, lo repite, nunca hubo un tiempo cuando la verdad haya sufrido más el ser tergiversada, disminuida, desmerecida por medio de los hombres perversos y contenciosos como en estos últimos días. ¿Eh? Está hablando en presente, ¿eh? Pero los últimos días son los últimos días, ¿eh? Hombres se han presentado con su conjunto heterogéneo de herejías que presentan a la gente como oráculos. ¿Qué es un oráculo? Una profecía. ¿Eh? Es algo que no hay vuelta de hoja, eso es cierto, ¿eh? Sí o sí. La gente queda cautivada con algo extraño, nuevo, y no tiene una sabia experiencia para discernir el carácter de las ideas de que los hombres pueden forjar como si fueran importantes. O sea, eso que parece importante en realidad es algo que él mismo se ha forjado en su interior. No es la realidad. Pero pretender que eso es algo de gran magnitud y unirlo con los oráculos de Dios no lo convierte en verdad. ¿Verdad con mentira? No. ¿Eh? O sea, fijaros, y seguimos, porque esto está pasando hoy en la iglesia, hoy en el pueblo de Dios. Y aquellos que lo escuchen, por favor, porque es realmente importante. Oh, qué reproche es este para las bajas normas de piedad de las iglesias, exclamando, dice.
Hombres que quieren presentar algo original. Sigue, ¿eh? Es que sigue un buen rato, ¿eh? ¿Por qué será? Promoverán cosas nuevas y extrañas y sin un debido examen se apoyarán en esas teorías endebles que han sido entretejidas como una preciosa teoría. Fábula, ¿no? Qué bonito es, pero flash. Y la presentarán como una cuestión de vida o muerte. De vida o muerte. Míratelo ya, léelo ya, porque no puedes esperar. No puedes esperar. Cámbialo todo, olvídalo todo y léete esto porque es la verdad. Tenemos la verdad, la sólida verdad en la palabra de Dios, y todas esas especulaciones y teorías sería mejor que fueran liquidadas en la cuna, antes de ser fomentadas y presentadas como importantes. Hay que cortar de raíz. No se puede tolerar. Podemos ser educados, podemos hablar con buenas palabras, con buen tono de voz, todo lo que tú quieras, pero hay cosas que no se pueden tolerar. Y cuando entra la primera mentira, se corta el grifo y punto. No hay más. No podemos seguir. Debemos oír la voz de Dios que procede de su palabra revelada, la segura palabra profética. Los que quieren darse importancia, es que en el fondo, esa humildad, no, es que hay que escucharlos a todos, no, es que tenemos que ser muy tolerantes y escuchar todas las opciones y tal. En el fondo, el espíritu es y procuran hacer algo espectacular. Quieren darse importancia y procuran hacer algo espectacular, sería mejor que reflexionaran con cordura. Vaya cita. Vaya cita. La busqué porque tocaba. La busqué porque tocaba. Segunda de Timoteo 4, de 1 al 4. Comentario bíblico adventista, séptimo día, A. 7a. No la busqué expresamente, por si alguien puede pensarlo. Salía hoy, tocaba hoy. Dios quiso que se presentara hoy. Y a mí no me tocaba la escuela sabática. ¿De acuerdo? Sigamos. Por lo tanto, más adelante dice, ¿cómo podemos asegurarnos de ser siempre una fuerza a favor de la unidad y no de la desunión, incluso en medio de las disputas? ¿Cómo podemos seguir unidos en medio de las disputas? Evidentemente ya nos mostró, creo que Josep lo presentó, ¿no? Eso de primero si hay un problema, ir solo con esta persona, a ver si se puede solucionar, lo dice la palabra de Dios, Mateo creo que es, ¿no? Y luego dice, si no te escucha, ir con un testigo, para ver si entre 2 o 3 se puede solucionar, y si no, pues a la iglesia, y si no, pues ya dejarlo por imposible. Pero es que luego hay la unidad porque sí, la unidad de doctrina porque sí. Tú puedes tratar bien a un hermano, pero la unidad, si no es doctrinal, si ese hermano no está haciendo, o no está creyendo, o no está aplicando en su vida lo que es de Dios, ¿qué unidad puede haber? ¿Pueden andar dos juntos? Si no andaran en lo mismo, si fueran en el mismo evangelio, si no estuvieran de acuerdo. Entonces vamos a leer 1 Corintios 11, 18 y 19, el que quiera. 1 Corintios 11, 18 y 19. Ana Lorena. Venga, 1 Corintios 11, 18 y 19. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. A mí se me puso la piel de gallina cuando lo leí, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que salgan ¿quién? Los que son aprobados, para que surjan los que son aprobados. O sea, ¿en qué se basa la unidad? En la desunión.
¡Hala! ¿En qué se basa la unidad? En la doctrina. Y esa doctrina puede desunir el grupo global, pero puede unir y une al grupo que está unido en la verdad. Eso son palabras de Dios. ¿Qué más? Claro. No vine, ¿qué dice Cristo? No vine a traer paz, sino espada. ¿Por qué? ¿Porque tenía ganas de empezar a darle a todos con la espada? No. Porque diciendo la verdad, te encuentras, claro, a gente que no le cuadra. Y entonces, ¿qué pasa? Esas personas, si se cierran en banda, no pueden estar en el pueblo de Dios. Por eso es tan importante conocer la verdad, paso a paso, la verdad presente. Importantísima reconocer, identificar la verdad presente y a quien habla de la verdad presente. Ese es el examen que nos toca a cada uno de nosotros hoy. Ver a un pastor y decir, ¿está predicando la verdad presente? ¿Sí o no? No, cambio. ¿Está predicando la verdad presente? No, 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 sí. Ese, ¿de acuerdo? Vamos a identificarla, ¿eh? Si Dios quiere, hablaremos de esto. ¿Cómo? ¿Qué pautas da la palabra de Dios para descubrir la verdad presente? En el tiempo de hoy. Hemos hablado mucho, pero veremos otros matices. El miércoles habla de la disciplina, de cómo debemos afrontar los problemas que hay entre nosotros, cómo ayudarnos. Aquí está la conversación que Cristo tuvo con Pedro, ¿no? ¿Recordáis la conversación que Cristo tuvo con Pedro? Porque tú eres Pedro, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Y eso es lo que comprenden todos, que Pedro es la base de todas las iglesias y los descendientes de Pedro, los papas, son los que dominan la iglesia. Sabemos que no es así. Que la roca, toda la Biblia, la roca es Cristo. Y cuando dijo la roca, se refería a Él mismo. Y Pedro en esos momentos era un representante de todos los creyentes. Representante. Y le dice que, ¿qué? Tú tienes las llaves del reino de los cielos, Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué son las llaves del reino de los cielos? Elena White dice que es la palabra de Dios. Lo iba a leer, pero se nos va un poquito el tiempo. Y que más adelante dice, solo voy a leer una parte para que entendamos. Dice, el Salvador no confió la obra del Evangelio a Pedro individualmente. En una ocasión ulterior, repitiendo las palabras que le fueron dichas a Pedro, las aplicó directamente a la iglesia. Lo que cerráis en lo que abrís cerráis en la tierra, cerrarán en el cielo. Todo lo hizo también al pueblo, a la iglesia. Lo de las llaves no, lo dijo lo otro. Y lo mismo fue dicho en sustancia también a los 12 como representante del cuerpo de creyentes. Si Jesús hubiese delegado en uno de los discípulos alguna autoridad especial sobre los demás, no los encontraríamos contendiendo con tanta frecuencia acerca de quién sería el mayor. Se habrían sometido al deseo de su maestro, hubiera dicho, mira, seguir a este. Y habrían honrado a aquel a quien él hubiese elegido. Entonces, ¿alguna vez Dios eligió a alguien para que lo siguiera? Sí. ¿Quién? Moisés, por ejemplo. Moisés. 1, 2, 3, responde otra vez, ¿no? Como decían. ¿El siguiente? ¿El siguiente? ¿Otro? Elías. Todos los profetas. Juan el Bautista. ¿De acuerdo? Una cosa no quita la otra. Como pueblo, como portadores de la verdad, cuando explicamos la verdad, le estamos dando las llaves del cielo a alguien. Pero hay un grupo, hay un mensaje, y hay alguien que lo explica, ese mensaje. Eso es evidente. Pues hay que estar ahí, no en otro lugar. Porque dice que hay muchos maestros engañadores, muchos, y solo uno que vale. Hay que identificarlo, es que nos queda eso solo, identificarlo. Las claves están en la palabra de Dios. Más adelante habla de sobrellevar las cargas de los demás, ¿no? Esa ayuda que podemos tener entre nosotros. Hace calor, sí.
Pero dice sobrellevad las cargas de los demás, no dice llevad las cargas de los demás. Eso es muy importante. Es un matiz muy importante, porque muchas veces nos creemos Dios mismo. No te preocupes, yo te lo hago, yo te llevo, yo te cojo, yo te amo, yo te... todo. Y dice, cada uno llevará su propia carga. Exacto, cada uno lleva su propia carga. ¿Y qué haces? Sobrellevar. Sobrellevar es, yo te ayudo a llevar tu carga. Y luego, habrá un momento que volverás a llevarla tú solo, porque te estoy ayudando en un momento concreto, pero luego volverás a llevarla tú solo con Cristo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, ayudar a la gente a que lleve sus propias cargas. Con oración y con acciones, desde luego, ¿no? Que muchas veces se nos sube a la cabeza el ayudar y parece que ya nos hacemos imprescindibles, ¿no? Ya, es que, si no es por mí, ¿no? Queremos ser más buenos que el Papa. Sí. Entonces ahí todo entra. No podemos hacernos responsables de las vidas de los demás. El jueves nos habla del mandato de Dios, que dijo 4 cosas: id, haced discípulos, bautizad, enseñándoles, ¿no? Esas 4 cosas. Esa es la misión que debemos tener realmente, eso es lo que realmente nos une. Con el mensaje que nos une, haremos planes que nos unen y que unirán a otros al grupo, a la iglesia. Fijaros el lenguaje que utilizan. Su obediencia a los mandatos de Jesús de bautizarse y observar sus enseñanzas forma una nueva familia universal. Evidentemente hay una familia universal que son los ángeles, Dios Padre, Cristo, Espíritu Santo, nosotros, ¿no? Todo el universo que se salva, ¿no? Pues esa familia universal también el Papa la quiere imitar. Con ese falso Mesías, Satanás, con esos extraterrestres, le vamos a llamar extraterrestres, pero es que no son ni extraterrestres, son demonios, recordémoslo, con forma especial, porque los verdaderos extraterrestres son ¿qué? Personas creadas de otros mundos, que son perfectos y no cayeron, como cayó Adán. Por eso se llama Iglesia Universal. Iglesia Universal. La Iglesia Católica se considera como universal. O sea que fijaros como las imitaciones están en todos lados, siempre hay doble juego, en todo. Veremos que mucho más. Hechos de los Apóstoles dice, Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil, les aseguró que él estaría con ellos y que si ellos avanzaban con fe estarían bajo el escudo de la omnipotencia. Les ordenó que fuesen valientes y fuertes, porque uno más poderoso que los ángeles estaría en sus filas. El general de los ejércitos del cielo hizo amplia provisión para la prosecución de su obra y asumió él mismo la responsabilidad de su éxito. Todo depende de él. Mientras obedecieran su palabra y trabajasen en comunión con él, no podrían fracasar. Es imposible fracasar. Aunque a veces no lo sintamos así y nos parezca que sí, no podemos fracasar. ¡Buah! Entonces, ¿qué es lo que sentimos? Un engaño. No es cierto. ¿Vale? No es cierto. Nos quiere engañar. Podemos hacer 50.000 cosas bien y a la 50.001 pensar que no hemos hecho lo suficiente, que no sé qué, que siento que me hundo, que no sé cuánto. Hay para todos los gustos de sentimientos, pero los que quieren seguir a Dios, les suele pasar esto. Porque quieren hacer todo por Dios. Y eso Satanás también lo utiliza para meterte caña. El un extremo y el otro. Todos. También está el extremo de decir, bueno, yo no voy a hacer nada porque yo soy salvo y ya que venga lo que sea, como mi destino es la salvación, me quedo sentado, ¿no? Es el otro extremo. Pero los que quieren, los que son fervientes, Satanás los pilla por ese lado. Y bueno, yo creo que podíamos dejarlo aquí. Creo que más o menos lo hemos tocado todo. Nos recuerda Mateo 7:12, ¿no? Haced lo que quisierais que os hicieran a vosotros, ¿no? Realmente también se basa en eso, la palabra de Dios. Es lo que realmente quieres para ti, es lo que quieres para los demás. Si tú has recibido la verdad, tú quieres que los demás también la reciban, ¿no? Entonces eso es lo que hace ir, moverte, hablarles, explicarles, para que puedan escuchar directamente la palabra de Dios. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna apreciación y acabaremos aquí. ¿No? Bueno. A mí me
Me gustaría comentar algo que tú has hablado, del tema de uno ve la escuela, la lección, y un poco si conoce el mundo, un poco inclusive cristiano y especialmente adventista, hay como una especie de esquizofrenia, ¿no? Porque se habla mucho de que no tenemos que seguir hombres, de que maldito el hombre que confía en el hombre, de que solo Cristo, pero después vemos que se actúa totalmente lo contrario. Porque, y no solo se cumple en el mundo adventista, después hay una fe ciega en la dirigencia de la iglesia, o en algún pastor, o en algún hombre. Entonces vemos cómo, inclusive en lo que nos respecta al tiempo del fin, donde sabemos que hay un Elías que tiene que venir, pero como Satanás se está ocupando de llevar a extremos muy grandes y que no se tenga ese equilibrio de que saber que nosotros tenemos que tener una dependencia exclusiva de Cristo, pero a su vez tener un equilibrio de que hay un guía también humano, como siempre lo hubo, como hablamos, estuvo Moisés, estuvo Elías, estuvo Noé, estuvo William Miller, y necesitamos. Pero hoy el mundo está cayendo, el mundo cristiano, en una especie de esquizofrenia, porque se repite mucho eso de que solo Cristo, pero después se está teniendo una fe ciega, digamos, en hombres que lamentablemente encima son dirigencias de iglesia que están unidas a Babilonia. Y ese equilibrio que tenemos que lograr tener en el tiempo del fin, de saber que hay un Elías que está prometido, y que tenemos que reconocerlo, y como así como se tenía que pasar por Juan para llegar a Jesús de alguna manera, lo dice la Biblia, no me estoy inventando nada, ahora también es lo mismo. Y ese equilibrio está muy difícil, nosotros tenemos que ser muy vigilantes de nosotros mismos, también de no ir ni un extremo al otro, ni de ser totalmente independientes, ni de tampoco idolatrar a ningún ser humano. Por eso aquí lo que falla es el concepto de Cristo. Falla el concepto de Cristo. Y falla el concepto de lo que es la segunda venida de Cristo. Y eso lo vamos a estudiar. Porque sí, pero no. Es sí, pero no, como pasó con Juan el Bautista. No, pero sí. Vamos a ver que es un concepto muy amplio, que no es, aquí se acaba. Por eso Elena White dice, los que solo prediquen a Cristo no están predicando la verdad como es en Él. Los que digan solo Cristo no están predicando la verdad como es en Jesús, dice. ¿Por qué? Porque se dejan algo. ¿Habéis oído lo que hemos dicho de las llaves, no? Te doy las llaves, ¿no? Fijaros lo que dice Elena White de un tal Elías. Elías tomó la llave del cielo. Antes de que él, Acab, pudiera salir de su asombro o forjar una respuesta, desapareció Elías llevando consigo la llave del cielo. Fijaros cómo utiliza la misma expresión que Cristo le da a Pedro. Y Elena White, cuando habla de ello, utiliza la expresión también en el deseo de todas las gentes. Vamos a estudiar esto, porque es demasiada casualidad. O sea que evidentemente algo hay con el tema de las llaves. Y si se dijo, y si Pedro, que es Petros, que es roca, con minúscula, y no se lo dijo a Juan, no se lo dijo a Pablo, no se lo dijo a otro, bueno, Pablo en ese momento no, es por algo. ¿Qué está imitando el Papa con la descendencia de Pedro? Porque está imitando algo. Jesús le puso ese nombre. Jesús le puso a Cefas, ¿no? ¿Qué está imitando con eso? Porque no es invención de Satanás, no puede ser invención de Satanás, está imitando algo. Lo dejamos ahí y hablaremos de ello. Acabamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, solo podemos darte gracias porque nos lo dejas todo totalmente explicado, nos lo dejas todo expuesto, para que solo tengamos que verlo y creerlo, Señor. Ayúdanos a comprender todo lo necesario para poder expresarlo a los demás de la mejor manera posible, porque ese es el verdadero amor, Señor. Ayúdanos a amar de verdad. Amar a las personas por el hecho de que son ya salvadas en Cristo, que ellos lo comprendan. Y ayúdanos a nosotros a no olvidarlo también, Señor. A recordar tu santa ley. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén.